o ano-mano-boca, por ejemplo, como ocurre en el caso del oxiurus, ¿no? Entonces, basta que el niño esté con la enfermedad, se rasca la parte del ano y entonces toda su manito, sus uñas están cargados con huevos, ¿no? No solamente huevos, tiene materia fecal cargado con huevos y esta materia fecal se puede eh, distribuir o transmitir de repente a otros niñitos, ¿no? A través del tocamiento o a través de los juguetes, ¿no? Y entonces así se puede hacer la transmisión directa, ¿no? También por carnivorismo, ¿no? Principalmente los segmentos, ¿no? Son transmitidos principalmente por la carne poco cocida, ¿no? La carne vacuna, ¿no? O de repente también alguna otros tipos de carne, no solamente la carne vacuna, carne de pescado, por ejemplo, con ciertos estadios larvarios. Bueno, como es el caso de ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del Diphyllobotrium pacífico, ¿no? O de repente, en el caso de la raya también, ¿no? El Acanthobotrium sp. Bueno, acá tenemos la infestación por fecalismo, en el cual el ciclo biológico de la mayoría de estos parásitos es monoxeno. Quiere decir que presenta un solo huésped, ¿no? Durante su ciclo. Por ejemplo, ahí tenemos protozoarios, ¿no? Ahí están. Parásitos, ¿no? También tenemos helmintos, principalmente eh, los nematodos, ascaris. Bueno, acá hay un error, ¿no? Es ascaris, no es asacaris, es ascaris lumbricoides, trichura y trichura, que son nematodos, y hemenolepidana, que es un cesto. Pero también hay comensales que pueden ocasionar un trastorno gastrointestinal, ¿no? Por ejemplo, debido a la cantidad de estas formas parasitarias, ¿no? Perdón, de acuerdo a los parásitos que se pueden encontrar en una muestra de heces, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos Entamoeba coli, es un comensal no patógeno, pero cuando está en gran cantidad, sí se convierte, ¿no? Por ejemplo, Entamoeba poleski, Enterocitozón sp, también, ¿no? Se puede convertir ya, perdón, se puede ocasionar un problema gastrointestinal debido a la cantidad. Bueno, infestación por fecalismo, fíjense cómo se da. Aquí el hospedero infectado, ¿no? Que es igual al hospedero susceptible en algún momento. Este hospedero infectante disemina, ¿no? Elimina formas infestantes, ¿no? Al medio exterior y este contamina pues el suelo, ¿no? Entonces puede este material infectante puede llegar a otro hospedero que se convierte ya en un hospedero susceptible que va a ser capaz de adquirir, ¿no? Ya sea quistes o quistes de protozoarios o huevos o larvas de helminto. Y es así como se cierra, pues, este fenómeno, ¿no? De la triada, de la triada de la enfermedad, ¿no? Donde hay un huésped, hay un medio ambiente y hay las formas parasitarias. Muy bien. Aquí tenemos qué tipo de ciclo presenta este parásito. ¿Lo pueden identificar? A ver quién me dice. Monoxénico. Es monoxénico, ¿no? ¿De quién estoy hablando aquí? Por la forma que presenta este ciclo y que afecta, como ustedes pueden ver, no solamente a nivel intestinal, ¿no? Sino también una infección a nivel de pulmón, a nivel de hígado, a nivel cerebral, a nivel también cutáneo. ¿De quién estoy hablando? Entomoeba histolítica. Entamoeba histolítica. Así es. Otra forma de transmisión es a través del
carnivorismo, ¿no? En cuanto a estas enteroparasitosis, ¿no? Entonces, el parásito puede tener ciclos biológicos bastante complejos, donde pueden intervenir hospederos intermediarios. Entonces, en ese caso, este parásito ya tiene un ciclo que se denomina heteroxeno, ¿no? Porque presenta más de un huésped, ¿no? En donde pueden participar los huéspedes intermediarios o otros tipos de hospedadores, ¿no? Muy bien. Aparte del hospedero definitivo, ¿no? En el cual se realiza, pues, esta enfermedad, ¿no? La presa se infecta por fecalismo, ¿no? A partir de las formas que elimina el huésped definitivo con sus heces, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay ya el denominado huésped intermediario, ¿cierto? En el caso del hombre, la infectación se adquiere por ingesta de carnes o pescado crudo, pescado a medio cocer, ¿no? O pescado crudo, ¿no? Como por ejemplo cuando uno come ceviche, cuando uno come un tiradito, o de repente insuficientemente cocidos, ¿no? A medio cocer, pueden estar adquiriendo algún estadio larvario. Bueno, también otro mecanismo de transmisión de estas enteroparasitosis es por la piel, ¿no? Entonces, algunas especies del minto, por ejemplo, principalmente es el minto intestinales, ¿no? Eh, pero que no presentan tratamiento, por ejemplo, se puede dar este tipo de transmisión por piel, como es el caso de algunos nematos, ¿no? Se eliminan larvas, huevos muy desarrollados que van a madurar en el suelo, y luego la larva se libera o el huevo larvado ya puede estar en contacto con el huésped definitivo o el huésped susceptible. Entonces se transforman luego en larvas infectantes, ¿no? O sea, las larvas filariformes, ¿no? Que son las formas infectantes, y así como es que ingresa al huésped susceptible, ¿no? Entonces, este es algunos casos de los nemátodos, como ya se ha comentado, ¿no? Ancylostoma duodenale, Necator americanos, ¿no? Estrongiloides stercorales, ¿no? Que tiene, este de aquí tiene una forma de un látigo. Entonces, es así como a través de la piel penetran, ¿no? Estos estadios, principalmente larvados a través de la piel, ¿no? Bien, entonces luego migran hacia las vísceras y se localizan definitivamente a nivel del intestino, ¿no? De ahí pueden diseminarse hacia otros órganos. Bueno, la incidencia de estas parasitosis intestinales en la infancia depende de varios factores también, ¿no? ¿Por qué? Porque los niños, pues, son los más afectados principalmente. ¿Por qué? Por la edad más frecuente en la infancia, ¿no? Niños menores de 5 años. El otro factor importante es el nivel socioeconómico. Generalmente esto, como ya hemos dicho, se da principalmente en, en familias de extrema pobreza, ¿no? Donde no tienen deficiencia de agua y desagüe. Condiciones higiénicas también venido a menos, ¿no? Condiciones higiénico-sanitarias venido a menos. Y eso son factores que posibilitan la aparición de estas enfermedades parasitarias intestinales. Orientación diagnóstica de la parasitosis. Primero hay un examen de anamnesis, como dije, donde el médico tratante, el médico infectólogo o el médico general, pregunta al paciente que está sufriendo de esta parasitosis intestinal su situación socioeconómica, las condiciones higiénicas en su domicilio, el contacto, si ha tenido contacto con personas parasitadas, el tipo de alimentos que ingiere, por ejemplo el agua, si el agua es potable, si el agua es de una sequía, el tipo de alimento que come, ¿no? Si ha realizado viajes
a zonas endémicas donde se dan algunas de estas enteroparasitosis, y el estado de salud del paciente, ¿no? Si se le pregunta, por ejemplo, en la última semana, cómo ha estado su salud, ¿no? Si ha tenido algún problema de salud, entonces tiene que comentar, ¿no? Luego, también, aparte de la orientación diagnóstica, se le da, por ejemplo, se le pregunta si es que a aspectos clínicos, ¿no? Si es que dice que sí se ha sentido en estas últimas semanas con problemas de salud, se le pregunta si ha tenido diarrea crónica, vómito, dolor abdominal, si ha tenido prurito, o sea, picazón a nivel anal, si ha tenido vulvovaginitis en el caso de las mujeres, ¿no? Y si ha tenido vulvovaginitis, una secreción a nivel vaginal, o picor o prurito a nivel vaginal, si ha tenido bruxismo, o sea, cuando se refiere al rechinamiento de los dientes, si ha tenido enuresis, si ha tenido anemia, fiebre, tos, ¿no? Que de alguna manera estas son sintomatologías que ayudan mucho al clínico o al médico tratante o al médico infectólogo, ¿no? Para poder orientar el diagnóstico de la parasitosis intestinal. ¿Por qué se presenta? Principalmente, como ya hemos dicho, estas enteroparasitosis se presentan principalmente por la situación de pobreza crítica, ¿no? La vivienda precaria, el hacinamiento, por ejemplo, cuando una familia es pobre, a veces solamente habita un solo ambiente, ¿no? Y ese hacinamiento hace que basta que un miembro de la familia esté enfermo con una de estas parasitosis, ¿no? Estas enteroparasitosis, ya que a través del hacinamiento se puede transmitir a los otros miembros de la familia estas enteroparasitosis. Eficiencia en cuanto a la disposición de excretas, claro, generalmente se da por cuestiones de que defecan en el campo, defecan cerca a un cuerpo de agua, contaminación de los alimentos y el agua de consumo, ¿no? Es importante esto porque a veces estos alimentos que son regados por agua servidas, crudas, o el agua que consumen es agua contaminada. Carencias nutricionales también, dificultades en cuanto al acceso a servicios de salud, ya que no tienen trabajo, por lo tanto no pueden estar inscritos, ¿no? O no pueden pagar de repente un servicio de salud, ¿no? Acumulación de residuos, principalmente los residuos sólidos, ¿no? Que se acumulan formando cerros a nivel de la intemperie, ¿no? Esto conlleva que aparezcan las ratas, los pericotes, la cucaracha, las moscas. La convivencia extrema con vectores, como ya le dije, cucarachas, moscas, ¿no? Y esto se comporta como vectores mecánicos, transmisores de los parásitos, ¿no? También la acumulación de aguas residuales que no tienen tratamiento. De alguna manera, estas aguas residuales pueden estar regando, ¿no? Aguas residuales crudas, como siempre ocurre en nuestro país, riegan los campos de cultivo. Entonces, cuando uno lleva estos alimentos del campo a la casa y en la casa no tiene pues agua, ni desagüe para lavar, ni para cocer los alimentos, definitivamente se pueden contaminar. Creación de microclimas vinculados a los factores anteriormente descritos, sí. Principalmente, por ejemplo, en algunas ciudades existen microclimas que van cambiando en una ciudad, ¿no? Por ejemplo, Lima tiene diferentes microclimas y eso, ¿quién lo desarrolla? Principalmente a través del río Lima. Bueno, actualmente, por ejemplo, ahorita tenemos problemas
no hay lluvia, por ejemplo, en la sierra todavía no comienza a llover, y cuando uno pasa, por ejemplo, por el río Rima, o por cualquier río que atraviese una ciudad, el olor es pestilente, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las aguas de las ciudades o la fábrica, qué sé yo, ¿a dónde van? Desbocan al río. Entonces, yo, por ejemplo, ayer sí, ayer pasé por el río Rima, atravesé el río Rima, ¿no? Me dirigía hacia el centro de Lima y un olor fétido, ¿no? Un olor a, 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 ¿cómo se llama? A materia fecal, ¿no? Principalmente un olor a cadaverina, a putrescina. Entonces, ese es el olor característico de estos cuerpos de aguas, ¿no? De estos ríos, ¿no? Inclusive en otras ciudades también se ha podido notar esto, una fuerte contaminación. ¿Quiénes son los más vulnerables? Ahí, ¿quiénes son los más vulnerables de tener o de presentar esta enteroparasitosis? Principalmente los niños menores de 1 año. Clasificación de algunas parasitosis intestinales, ahí tenemos a los agentes que lo producen, ¿no? Amebas, ahí tenemos a estolítica, ¿no? Y los otros comensales, ¿no? Luego tenemos algunos flagelados, Giardia lamblia, por ejemplo, es, es uno de ellos. Trichomona tenas, Trichomona hominis. Tenas se encuentra en la boca, hominis se encuentra a nivel intestinal, ¿cierto? Hay algunos también protozoarios flagelados, comensales. Coccidios, ni qué decir, ya hemos visto el Cystisospora belli, el Cryptosporidium, el Cyclospora cayetanensis, el ciliado Balantidium coli, bueno, acá hay un error de dedo, es con N, no es con M, Balantidium coli, un ciliado. Otros, Balastocystis hominis y Microsporidium, ¿no? Entonces son pues algunos ejemplos de protozoarios intestinales que ocasionan las diferentes enfermedades intestinales. Por ejemplo, Balantidium coli produce la balantidiosis. Por ejemplo, Cyclospora cayetanensis produce la ciclosporosis. Giardia lamblia produce la giardiosis. Entamoeba histolítica produce la amebiasis intestinal y la extraintestinal, ¿no? La extra. También hay otros, aparte de los protozoarios, existen los helmintos, ¿no? Nemátodos principalmente, tremátodos, ¿no? Y céstodos también, ¿no? Ahí está. Por ejemplo, podría yo mencionarles el caso del ascar lumbricoide, ¿no? Que produce la ascariosis, es un nemátodo que puede llegar a medir entre 25 a 30 centímetros de longitud. También encontramos en el Enterobius vermicularis, pongo algunos ejemplos, ¿no? Produce la enterobiosis, ¿no? Tenemos aquí tremato, la fasciola hepática, produce la fasciolosis, es una zoonosis parasitaria. Tenemos el Paragonimus, por ejemplo, Paragonimus peruvianus, que produce la paragonimosis, ¿no? También encontramos los céstodos, tenemos aquí Atenia solium, que produce la ateniosis, y su estadio larvario de la Atenia solium es el cisticerco, ¿no? Que produce la cisticercosis. Ok, muy bien. Manifestaciones clínicas, en algunos casos, algunas enteroparasitosis pueden darse en forma sintomática o en otros casos puede iniciar con una asintomatología, dependiendo tanto de las condiciones del hospedero, del propio parásito, la carga parasitaria, por ejemplo, que ha ingresado al huésped susceptible o al hospedero susceptible, los efectos de las migraciones del parásito en el organismo del huésped definitivo y el tiempo de evolución de la enfermedad. Son algunas condiciones o situaciones que permiten el desarrollo de la enfermedad inicialmente como una asintomatología y luego se presenta la enfermedad, por lo tanto también
se presentará la sintomatología, los síntomas de la enfermedad, como ya lo he comentado. Manifestaciones clínicas, síntomas o signos habituales que se presentan durante la enfermedad. Y esto definitivamente, estas condiciones se dan afectando principalmente el estado nutricional y desarrollo de los niños menores de 5 años, que es el que son esos tipos de pacientes en el cual se presenta mayormente estas enteroparásitos. Bueno, ahí pueden haber manifestaciones generales, pueden haber manifestaciones digestivas, manifestaciones neurológicas o neuropsiquiátricas y manifestaciones hematológicas también. Y en algunos casos también algunas manifestaciones alérgicas, ¿ya? Alérgicas. Bueno, ahí vamos viendo, dentro de las manifestaciones generales, por ejemplo, está la disminución de peso. Manifestaciones digestivas, está, por ejemplo, el olor abdominal. Siempre tienen dolor abdominal, generalmente a veces cuando los niños tienen este problema es que están incubando alguna enteroparasitosis. Un problema de malabsorción de nutrientes sí se da también. Entonces hay problemas de desarrollo del niño, ¿no? Porque está parasitado. Problemas neurológicos está, por ejemplo, el insomnio. Los niños no duermen bien, se despiertan, hay bruxismo, ¿no? Rechinan los dientes, convulsiones también. Tienen problemas con el aprendizaje, principalmente los niños en etapa preescolar o escolar, ¿no? Problemas hematológicos, están las anemias carenciales o las anemias por pérdida, ¿no? Las alergias, ni qué decir, prurito anal, prurito vulvar, también el prurito nasal. Hay niños que se introducen el dedo a la nariz, a las fosas nasales, es porque tienen picor a ese nivel, ¿no? Un prurito. Entonces, niños que tienen este problema, es muy posible que definitivamente tengan alguna enteroparasitosis. Las urticarias, la bronquitis asmatiformes, niños que generalmente tienen pues esta manifestación, comienzan a hacer tos, ¿no? Pero sin ninguna etiología, ¿no? Pero es importante hacer un seguimiento a estos niños que presentan pues estos excesos de tos o presentan pues su bronquitis asmatiforme. El diagnóstico generalmente se hace una prueba de coproanálisis con la finalidad de poder observar, no tanto en macro o en microanálisis, la presencia del parásito, ¿no? Bueno, utilización, función de la capacidad para concentrar. Tenemos que tener ya todo perdón, tenemos que tener a nivel laboratorio implementado ya todo un procedimiento para recuperar estas formas parasitarias, ¿no? Por ejemplo, tener implementado los métodos de concentración de los parásitos, llámese por flotación o por sedimentación, cuantificar la carga parasitaria, evidenciar diferentes estadios evolutivos, de repente huevos, de repente quistes o quistes, de repente algunos estadios evolutivos propios del parásito, ¿no? Observar protozoarios, ¿no? En caso del mintos, observar huevos, observar larvas también, ¿no? O si no, la forma adulta. Preparar extensiones permanentes, sí, en este caso cuando yo quiero, ya he hecho un examen directo y he comprobado que la muestra de ese paciente está parasitado, entonces yo puedo realizar ya frotices, ¿no? Permanentes coloreados. Para esto utilizo pues ya algunas técnicas de coloración para colorear muestras de S positivas, ¿no? En cuanto a parásitos, ¿no? Bueno, es importante seleccionar alguna técnica, ¿no? En algunos casos,
por ejemplo, examinar varias muestras. Por lo general se hace un estudio seriado de muestras, por lo menos 3 muestras, para poder confirmar la presencia de una determinada enteroparasitosis, ¿no? Entonces, ya les dije, tenemos que llenar no solamente el examen directo como examen único y final o confirmatorio, sino puedo utilizar alguna técnica de concentración, llámese por flotación o por sedimentación. O de repente puedo implementar de repente alguna técnica ya con coloración permanente, ¿no? Por ejemplo, una técnica de coloración con tricórmica de Gomorri, con sílice modificado, ¿no? O una técnica de coloración con hematocilina férrica también, ¿no? Entonces, estudio de los parásitos de ese ya lo hemos visto, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque el parásito vive a nivel del tracto intestinal, ¿no? Existen técnicas, sí, existen técnicas adecuadas para poder detectar su presencia, ¿no? También un aislado con resultados negativos no tiene ningún valor eliminatorio, ¿no? La muestra puede ser examinada rápidamente, ¿no? Principalmente se recomienda que el examen que la muestra recién evacuada se tiene que evaluar, ¿no? En el día, rápidamente, ¿no? Y comprobar realmente la presencia del parásito en esa muestra de heces. Para descartar una parasitosis intestinal se tiene que realizar 3 exámenes coproparasitológicos seriados, ¿no? Al días alternos. Un día sí, el otro día no, el día que viene sí, y así. Son 3 exámenes coproparasitológicos, ¿no? Del mismo paciente. A preparar la muestra, a preparar adecuadamente al paciente para la toma de la muestra, ¿no? Remitiendo muestras lo más rápidamente posible al laboratorio para que se ejecuten en el mismo momento, ¿no? En el día. Pero si no, se tendría que conservar las muestras en refrigeración, ¿no? O de repente en alguna solución, ¿cómo se llama? La solución conservadora, ¿no? Una de las soluciones conservadoras más simples, menos costosa, es el formol al 5%, ¿no? Ok. El examen parasitológico también conlleva a hacer un estudio coprológico de la muestra, ¿no? Para poder observar ¿cómo se llama? La presencia del parásito, ¿no? Entonces se hace un estudio macroscópico de las heces, la consistencia, si tiene mucha agua, color de las heces, ¿no? La presencia de sangre o la presencia de moco también. Hay aspectos microscópicos en cuanto a los restos alimenticios, ¿no? Si ustedes observan heces donde hay, por ejemplo, alimentos que no se han degradado, es que ahí hay un problema de mala absorción, ¿no? Ahí hay un problema parasitario. Presencia de moco o glóbulos rojos o células epiteliales en la muestra de heces también es un, es un, es un tema a tomar en cuenta. Presencia de parásitos, ¿no? Como ya les decía, elementos micológicos de repente, eh, eh, o si no, también la presencia de mucha bacteria, ¿no? También. El examen coproparasitológico no resulta útil cuando la eliminación de los parásitos no se realiza por el intestino, claro. O si se realiza, por ejemplo, a nivel de la luz intestinal, no van a aparecer, pues, los parásitos en las heces. La puesta de huevos no se lleva a cabo en el intestino. Los parásitos son inmaduros o estériles
y no dan lugar a forma de diseminación. Claro. Entonces, en algunos casos se puede dar esta situación, ¿no?, durante el examen coproparasitológico. Bueno, régimen alimenticio estricto, 72 horas antes de la recogida de la muestra. También, condiciones mínimas, evitar medicamentos opacos, no absorbibles, como esta que he mencionado acá. Eliminar alimentos con muchos residuos, principalmente legumbres, muchos vegetales, frutas con cáscara, frutos con semillas duras o pequeños, ¿no? Entonces, esto se debe evitar para la toma de las muestras de heces, ¿no? Entonces, si es que el paciente está sufriendo de una enteroparasitosis. Considerar adecuadamente las condiciones, sí, la toma de la muestra, el envío de la muestra, la conservación de la muestra. Estas son, pues, para el estudio es muy importante la toma de muestra. Por ejemplo, si yo quiero hacer una toma de muestra de heces, por ejemplo, ¿no?, hay que saber en qué momento lo hago y para qué lo voy a hacer, ¿no? Porque algunos parásitos también tienen, ¿qué le digo? Forma de vida, ¿no? Y a veces en la noche es mucho mejor tomar la muestra, ¿no?, porque tienen esas situaciones de crecimiento o, o es parte del ciclo biológico, ¿no? Entonces hay que también saber cómo lo voy a tomar, en qué toma muestra. Generalmente se toman muestras que no son de papel, que no son de cartón, sino son de plástico, ¿ok?, o de vidrio, pero se recomienda recipientes plásticos. El envío de la muestra generalmente se hace por envío, de repente en el hospital, o por correo, ¿no?, de tal manera que llegue debidamente en buen estado, ¿no? La conservación de las muestras generalmente se conservan en frío, ¿no?, principalmente para algunos trofozoitos de amebas, por ejemplo, ¿no?, debidamente en un cooler, ¿no?, en frío, o también en forma definitiva. También se pueden, si es que no se va a hacer el examen en forma inmediata, podemos tomar la muestra, ¿no? Podemos tomar la muestra y conservarlo en unas soluciones fijadoras, como por ejemplo les hablaba el caso del formol al 5 o al 10%. Podemos usar otros tipos de soluciones fijadoras, ¿ok? Y de esa manera se conserva la muestra. El examen, la técnica del examen coproparasitológico, el examen directo, como ya les comentaba. Los exámenes por método de concentración, ¿no? Como les decía, el método de concentración por flotación o por sedimentación. El examen, por ejemplo, en las preparaciones permanentes coloreadas, por ejemplo, la técnica eh, de tricrométrica de Gomorri, la técnica de coloración permanente por, ¿cómo se llama esto?, hematocilina férrica, o la técnica de coloración permanente con como por ejemplo, para cocidos intestinales, ¿cómo se llama la técnica? Confirmar la técnica, para confirmar la presencia de cocidos intestinales, ¿cuál es la técnica de coloración especial? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Ah, sí, profesor, sí se escucha, es la técnica de Shatter. No. Esa es la técnica de Shatter, es para Sí, la la concentración inicial con sí, fibra, profesor. pero me refiero a la coloración. Sí, Nielsen modificada. Cell Nielsen modificado, o el otro, ¿cuál es el otro? Kinyu. El de Kinyu. Kinyu.
el de Kinju, King- ¿no? Bueno, el examen directo ustedes ya lo saben hacer, ¿ok? Ahí está el examen directo. La muestra, una parte se utiliza el suero fisiológico y en el otro ladito de la lámina se puede colocar el Lugol, que pueda permitir colorear y detectar la presencia del parásito, ¿no? Y aquí está cómo se hace el examen, ¿no? Si es que estoy allá observando al microscopio, yo lo que hago es mi lámina cubre objeto que está cubriendo mi preparación con la muestra parasitaria, entonces observo así, voy así, bajo, voy así, bajo, y así voy observando al microscopio, ¿no? Entonces es así como yo estoy moviéndome para poder hacer el estudio a nivel coproparasitológico. Bueno, también hay otras técnicas, ¿no? Como ya les comentaba, también hay métodos de concentración, ¿no? Entonces yo puedo tener, por ejemplo, aquí mi examen directo, miren mi rendimiento, ¿no? Generalmente se da aquí en 6 muestras, miren, en la primera muestra está un porcentaje de detección, está más o menos en un 18%, en dos, en dos exámenes aumenta de repente, en el examen directo, y en el sexto examen, con la misma muestra, de repente llegamos a un 50%. Pero el examen directo con concentración por flotación o por examen directo por concentración por flotación y utilizando una técnica de hematocilina férica me da un mayor, ¿no? Un mayor incremento en cuanto al porcentaje de detección del parásito, ¿no? En 6 muestras, va aumentando, mire. Entonces, por eso es importante utilizar otras técnicas de trabajo y utilizando, como ya le decía, alguna técnica de coloración permanente, ¿no? Y eso me va a dar buenos resultados cuando yo quiera detectar la presencia de esta ameba intestinal o extraintestinal, que es la entamoeba histolítica. Muy bien. Otros exámenes también se pueden hacer, ¿no? Principalmente exámenes microscópicos, ¿no? Aquí hay algunas tinciones, como ya les decía, para poder observar algunos cocidos intestinales, ¿no? El sígnice modificado o el de Kinju para poder ver, ¿cómo se llaman estos? Los cocidios intestinales. También puedo utilizar coloraciones como hematocilina férrica, principalmente para ver presencia de quistes o formas de trofozoitos intestinales, ¿no? Bueno, también puedo hacer cuando no detecto presencia del parásito, como por ejemplo, Giardia heces, o Fasciola, estrongiloides, o isosporo o clitoporidio, ¿no? En heces no los puedo observar, entonces recurro a esta técnica de la toma de muestra del jugo duodenal o del yeyuno, ¿no? A través de la técnica llamado el enterotest, que es una sonda duodenal con la cual se toma muestra del duodeno o del yeyuno de un paciente, ¿no? ¿Para qué? Para poder observar cualquiera de estas patologías producidas por enteroparásitos, ¿no? Muy bien. Esta es otra técnica de Graham que me permite diagnosticar la presencia del enterovirus vermiculares. Este se llama la cinta de la cinta Scotch o
¿no? Que me permite tomar una impresión de la región perianal de pacientes que sufren de una enfermedad producida por este nemato, ¿no? El Enterobius vermicular. A veces se aplica varias veces sobre la piel, principalmente tomando una impresión de los márgenes anales, los pliegues anales. Y luego esa muestra ya tomada de esa región perianal, de estos pacientitos, se colocan se colocan sobre una lámina portojeto y se observa al microscopio, principalmente para poder ver los huevos de este nemato, ¿no? Que tiene pues una característica muy típica, ¿no? Que parece un plato volador. Bueno, también es importante la toma de muestras antes de informar un resultado negativo. O sea, a veces se toman en 3 o 5 tomas, ¿no? Al menos durante el día, y se toman estas muestras, ¿no? Entre 3 a 5 veces al día y por intervalos de 1 o 2 horas también, ¿no? Bien, unas medidas preventivas para poder evitar estas enfermedades parasitarias está principalmente lavarse las manos, ¿no? Antes y después de preparar los alimentos, después de haber ido al servicio higiénico a la letrina, lavar las frutas, los vegetales, verduras que se comen crudas, lavar los juguetes de los niños, ¿no? A veces se lo llevan a la boca, o a veces basta que un niñito esté enfermo con oxiuros, ¿no? Y ustedes hayan visto que se haya rascado la región perianal, entonces hay que lavar estos juguetes. Quemar o enterrar diariamente la basura en las casas también es otro. Bueno, enterrarlas, bueno, quemarlas sí está contaminando el medio ambiente, ¿no? O agregarlas dentro de un carro recolector, ¿no? Para que no se críen las moscas ni las ratas, ni las cucarachas, bueno. Entonces, siempre es importante eh, el uso de agua potable. A veces no hay agua potable, pero usamos, por ejemplo, agua de alguna fuente, eso hay que hervirlo, ¿no? Hay que pues, a veces también colocarle cloro, ¿cierto? Unas 3 gotas de cloro por cada litro de agua y dejarlo reposar para que el cloro haga su trabajo, ¿no? Eliminando a las formas parasitarias, ¿no? Otras medidas preventivas aquí que hay que tomar en cuenta es la disposición de las excretas, ¿no? El uso de zapatos principalmente para evitar, por ejemplo, algunas de estas enfermedades, ¿no? Producidas por rancilostoma o por estrongiloides. Alimentarse adecuadamente, dice, ¿no? Mantener la vivienda, los pisos, paredes limpios y secos. Evitar el contacto de las manos y los pies con el lodo, como la tierra, la arena, ¿no? Siempre es importante calzarse los zapatos, ¿no? Y definitivamente si uno anda descalzo antes de entrar a la casa, uno se tiene que lavar los miembros inferiores, ¿no? Ingerir alimentos en buenas condiciones higiénicas, no comer, por ejemplo, alimentos de dudosa procedencia, ¿no? Es importante prevenir antes que lamentar. El control siempre es importante. Hay 3 etapas de control: el tratamiento para reducir los niveles de infección y por lo tanto de morbilidad, ¿no? Una adecuada educación en salud pública para reducir las infecciones humanas y la contaminación ambiental. El saneamiento para poder controlar la contaminación ambiental, ¿no? Siempre es importante que
que periódicamente se tomen estas acciones, ¿no? Bueno, definitivamente, después del análisis o del diagnóstico del laboratorio, siempre viene el tratamiento, ¿no? Para poder disminuir los niveles de infección y también de la morbilidad. Tratamiento, también se hace uso de tratamientos en forma masiva, periódica o programada de antihelmínticos, principalmente en niños menores de 5 años, ¿no? En algunos casos también se recomienda, ¿qué cosa? El uso de inmunoprofilaxis, ¿no? Se puede usar vacunas, pero siempre y cuando fuese el caso, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos dado una vista panorámica de lo que es las características generales de las llamadas enteroparasitosis. Muy bien, esta es una enteroparasitosis, ¿ya? La balantiosis. Algunos lo llaman disentería balantidiana, otros lo llaman balantidiasis, pero es informe incorrecta, pero uno se acostumbra pues a enunciarlo de esa forma. Este es el agente etiológico, este es el trofozoito, miren ustedes, ¿no? Que tiene una forma ovalada, está lleno de cilios, ven esa manchita alrededor del, del, del animalito ¿no? Estos son los cilios. Este es su boquita, esto se llama citostoma, que también tiene cilios. Este es el citoplasma, ¿no? Tiene un gran macronúcleo, acá se puede ver un micronúcleo por aquí. Luego se ven vacuolas, ¿no? Se ven vacuolas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede observar en una muestra coloreada con ¿cómo se llama este? Un colorante básico de color rojo, ¿no? La eosina básica. Muy bien. Este es la taxonomía, ¿no? Principalmente pertenece al filium Ciliófora, ¿no? Orden Trichostomatida, ¿sí? Familia Balantidae, género Balantidium, especie Balantidium coli. También otros sinónimos por ejemplo, se le conocía hace mucho tiempo, 1857, como Paramecium coli. Luego en 1860, Leucofira. Y luego en el 63, Olofira coli. Entonces ha ido cambiando, ¿no? Actualmente este es el concepto de lo que es la balantiosis, como ya dije, es una zoonosis producido por este protozoario ciliado, que es el Balantidium coli, ya que este Balantidium se localiza a nivel del intestino grueso del cerdo y del hombre. En el hombre principalmente a nivel de la luso intestinal, ¿no? En la zona de la mucosa, submucosa, ¿no? A nivel del duodeno o del yeyuno. Bueno, acá esta es una definición de este doctor César Náquira, parasitólogo de nuestro país, ¿no? ¿Por qué? Porque este parásito a veces se comporta como comensal o como patógeno, produciendo ulceraciones, ¿no? Perfora realmente la pared intestinal y lo que vamos a ver es una tremenda úlcera en donde el parásito puede estar localizándose, como dije, a nivel de la mucosa o submucosa, ¿no? Entonces, la balantidosis es una infección intestinal de distribución mundial en ambientes tropicales o subtropicales y que se transmite por fecalismo, ¿ya? Entonces, esto generalmente se da por este parásito, en donde vemos regurgitaciones que pueden ser mortales debido a la deshidratación del paciente o a la perforación del intestino, ¿no? Muy bien. Entonces la historia se remonta pues desde mucho tiempo atrás, desde que aparece este
se detecta la presencia de este parásito en el año 57 por este señor, Malmsteen. Es un cosmopolita. ¿Por qué? Porque se distribuye a nivel mundial. Zonas tropicales, sí. Miren ustedes este niño, ¿no? Que de repente está en su rancho y le está dando un beso a este cerdito, ¿no? Pero es una forma de transmisión, o pueden haber también otros animales que pueden llevar el parásito, ¿no? Puede transmitir el parásito. Entonces hay varias reseñas, hay varias historias, ¿no? Hay la historia de Balantí. Morfología, ahí tenemos el trofozoito, como le decía, ¿no? Es de forma ovalada, está recubierto de cilios, tiene un macronúcleo y un micronúcleo, tiene un citostoma, ¿no? Tiene un citoprocto, ¿no? Se divide por división binaria, ¿no? División binaria transversal, ¿no? Tiene un citoplasma granuloso con gran cantidad de gránulos, ¿cierto? Tiene vacuolas contráctiles también. Y este es el quiste. Bueno, acá este es el trofozoito con eosina básica, y este es el trofozoito, ¿no? Con ¿cómo se llama esta técnica? De hematocilina férrica. Este es el quiste, tiene forma esférica, más o menos. Acá está el tamaño, ¿no? La forma ovalada puede llegar a medir de largo hasta 200 micras, y en cuanto al ancho, 70 micras. El quiste es esférico, puede llegar a medir entre 40 a 60 micras de tamaño. El quiste es la forma infectante. Entonces, esta es la forma infectante, ¿no? La forma del quiste. Bueno, ahí hay otras características del trofozoito y del quiste, ¿ok? Bien, ahí hay algo más de la biología del trofozoito, ¿no? Que, como dije, puede llegar a medir 200 micras de largo y 70 micras de ancho. Tiene un citostoma llamado boca primitiva, ¿cierto? Llena de cilios, ¿no? Tiene un citopigio o llamado también un poro excretor, ¿no? Tiene vacuolas digestivas, principalmente, y también vacuolas contráctiles. Tiene un macronúcleo, como se puede ver acá, y también tiene micronúcleo, ¿no? Su división es, como dije, es de división binaria transversal, ¿no? Es transversal. División binaria transversal. Ahí está el quiste, ahí podemos ver el quiste, forma redondeada, hasta 60 micras de tamaño. Tiene la doble membrana del quiste, se puede ver aquí. ¿Ok? Muy bien. El ciclo biológico, ahí tenemos. El ciclo biológico, como hemos visto, no solamente es el cerdo, puede ser primates, puede haber ratas, y también puede ser el ser humano, pero en forma ocasional. Este es el ciclo. ¿Qué tipo de ciclo es? Aquí se puede ver la reproducción binaria transversal, ¿no? ¿Cómo se llama el bicho? El Balantidium coli, ¿no? ¿Qué tipo de ciclo es este? Monoxénico. Monoxénico, ¿no? Bueno, aquí está cómo lo adquiere la persona una vez que salen las heces con estos quistes. Madura aquí en la tierra, en el medio ambiente. Luego pueden ser distribuidos a través del el agua residual, ¿no? Y ya puede ingresar la forma infectante, llega ya el quiste maduro, llega y se introduce ya a través de la ingesta de agua o ingesta de alimento no debidamente lavado, ¿no?
Bueno, ahí empieza ya el desarrollo del trofozoito, ¿no? Por división binaria transversal. Se libera ya el trofozoito a nivel del intestino delgado, migra hacia el intestino grueso, invade la mucosa intestinal, ¿ok? Generalmente se localiza a nivel del colon ascendente y también en la rectosigmoidea, en la región rectosigmoidea, se multiplican, atraviesan la musculatura también, la musculatura, ¿no? Y pueden localizarse a nivel de la mucosa o submucosa. Pueden ocasionar también ulceraciones también ¿no? De ulceraciones intestinales que tienen el aspecto de un cráter, ¿no? O sea, tiene un aspecto crateriforme, como se le llama, ¿no? Pero es una lesión, ¿ya? El ciclo biológico, ni que si ya lo conocen, ¿no? Y también puede distribuirse hacia otros órganos importantes, por ejemplo, el hígado, el pulmón, el corazón, ¿no? Que son, pues, los órganos vitales. La epidemiología, ni qué decir, ¿no? Son de ambientes tropicales o subtropicales con alta temperatura, climas húmedos también, falta de saneamiento del medio ambiente, ¿no? Entonces, estos son los portadores también del parásito. Mira el niño, ¿no? Está solito, ha defecado o se ha encontrado con un inodoro lleno de excremento humano y comienza a jugar, ¿no? Entonces, también es otra forma de contaminación cuando no evacúan o no liberan un inodoro con esa materia fecal. ¿Ah? Epidemiología, la forma infectante es, como dije, es el quiste, el mecanismo de transmisión, el fecalismo, vía de infección oral, ¿no? Es poco frecuente en el hombre, pero a veces aparece, principalmente aquellos seres humanos que se dedican a la crianza de cerdos, que son los grupos de mayor riesgo de adquirir esta enfermedad. Bueno, ahí está lo que ya les comentaba, ¿no? En el caso de los, de los, de la forma de transmisión, ¿no? Ya nos dije, no solamente por las excretas humanas, sino también por los cerdos, ¿no? Por gente que se dedica a la crianza, ¿no? Y si no lleva botas, por ejemplo, es muy posible que se contamine, ¿no? No lleva guantes, definitivamente que sí. Bueno, también descuido extremo en higienes personales, en hospicios, en prisiones o en manicomio, ¿no? Basta que, si es un manicomio, por ejemplo, o un preso, que esté contaminado, por ejemplo, para que el resto de las personas se contaminen. ¿Por qué? Porque están usando el mismo inodoro, ¿no? Caso muy extremo. ¿Ya? La distribución geográfica, principalmente la presencia de cerdos o monos en ambientes tropicales o subtropicales, ¿no? Es importante. ¿Por qué? Porque estos son también parte de los huéspedes definitivos de este protozoario. La prevalencia a nivel de Perú de esta enfermedad es de 0.47%. ¿Y dónde se da? Principalmente en la selva, zona tropical o subtropical, luego en la sierra y luego en la costa. Mire, principalmente en la selva. ¿Ok? Muy bien. La patogenia, ya le decía, el problema que causa este bicho debido a que este bicho libera esta enzima, ¿no? La hialuronidasa, y con eso, pues, perfora ¿no? Perfora la mucosa, ¿no? Debido a que produce, pues, lesiones en forma de botón, cráteres, ¿no? Y luego se necrosa, como estamos viendo aquí, estas úlceras necróticas, ¿no? Del intestino
grueso. Bueno, ahí está, localización, como dije, a nivel del colon, y se puede ver aquí la lesión, ¿no? La lesión crateriforme a nivel de la mucosa, o submucosa con, ¿cómo se llama esto? Con hemorragia puntiforme, como estamos viendo acá, ¿no? ¿Ya? Entonces, en cuanto a la patología, como dije, se produce principalmente a nivel intestino grueso, en el colon, y evoluciona y dando lo que se llama la enfermedad, ¿no? La llamada disentería ameriana, que a veces evoluciona con una diarrea mucosanguinolenta, o sea, estamos hablando una diarrea con moco y sangre, ¿no? Es poco frecuente por este parásito patógeno comensal que, como dije, puede producir ulceraciones de aspecto crateriforme y que en este caso el paciente ya está haciendo una enfermedad, ¿no? Una enfermedad desintérica, ¿no? La disentería melviana, como digo, que se caracteriza por la perforación de la pared intestinal. ¿Ok? Muy bien. Ahí esta acción lítica se da, como dije, por la presencia de la hialuronidasa. ¿Ya? Ahí está. Ahí se ve la ulceración, ¿cierto? Debido al movimiento del trofozoito y a la secreción de esta enzima, ¿no? La hialuronidasa. Bueno, ahí podemos inclusive, el barantío puede invadir tejidos, pueden ocasionar úlceras o abscesos superficiales a nivel de la mucosa o submucosa, y en algunos casos puede llegar a la capa muscular, ¿no? La capa muscular pueden haber úlceras intestinales, que es también parte de la etiopatología de la enfermedad, ¿no? Ahí está, que pueden ser ovales, pueden ser redondas, o pueden ser irregulares con presencia no solamente del material necrótico, sino que también pus, ¿no? Que le da un aspecto crateriniforme